Ok, entonces ahora vamos a resolver algunas resistencias equivalentes. Vamos a llevar este circuito a uno equivalente. Y aquí vemos, por ejemplo, que yo tengo estas dos resistencias que están en paralelo. ¿Cómo las veo que están en paralelo? Porque un lado de esta resistencia va al mismo nodo que esta resistencia y por el otro extremo también comparten resistencia. Entonces, esos dos puntos es igual y yo dibujo todo esto exactamente como yo lo veo acá. Entonces yo tengo una resistencia de 3 kiloohmios, tengo una fuente aquí de 12 voltios, arriba tengo una resistencia de 1 kiloohmio y estos dos puntos de acá, entre esos dos puntos, se convierte una sola resistencia. Entre este punto y este punto, una resistencia equivalente. ¿Y a qué cosa es igual ese lado? Vamos a calcular. Sin necesidad de hacer más cálculos, yo les había dicho que cuando yo tengo dos resistencias en paralelo que son iguales, es la mitad. Entonces yo sé que aquí es 2 kiloohmios. Pero por si acaso se olvidan, ¿cómo ustedes harían ese cálculo? Esto pueden calcular con la fórmula que la resistencia equivalente de esas dos sería 4 por 4 sobre 4 más 4. ¿Y esto cuánto sale? 4 por 4, 16. 4 más 4, 8. 16 sobre 8 son 2. Y ahí vemos de dónde puedo obtener los 2 kiloohmios. Y la otra manera más fácil es que son solo dos resistencias y es la mitad porque son iguales. Entonces, ahora yo tengo estas tres y esas tres están en serie. Entonces, vengo acá y puedo decir que estas tres es equivalente a una sola resistencia. Y vamos a hacerlas así. Esas y estas están en serie. Sería la resistencia equivalente acá, sería 3 kiloohmios más 1 kiloohmio más 2 kiloohmios, 3 y 1, 4, 5, 6. 6 kiloohmios. La unidad es kiloohmio, ¿ok? Entonces, yo dibujo este circuito al final como una fuente con una sola resistencia. ¿Y para qué me sirve llegar a hacer todo esto? Porque con esto yo ya tengo una sola resistencia y puedo llegar a determinar la corriente que sale de mi fuente con la ley de Ohm. Entonces, ¿cuál es la ley de Ohm? Dice que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, esta corriente azul sería igual al voltaje, 12 voltios, sobre mis resistencias, 6 kiloohmios. Entonces, 12 sobre 6 es 2 miliamperes. ¿Por qué mili? Porque estoy dividiendo entre 1000, entonces sale 2 miliamperes. Vamos a hacer este siguiente ejercicio. En este ejercicio, mi primer paso sería hacer la serie de estos. Y estos en serie es, esa resistencia equivalente es de 12 kiloohmios. ¿Por qué? Porque las resistencias en serie se sumen. Entonces yo lo vuelvo a dibujar el circuito. Y aquí tengo 10 voltios, mi fuente, una resistencia de 500 ohmios, una resistencia aquí de 1 kiloohmio, aquí tengo una resistencia de 6 kiloohmios, y este de aquí, este tramo, que logramos obtener este equivalente. Y ese equivalente es de 12 kiloohmios. Fíjense. Entonces, seguimos agrupando.
Estos dos en paralelo. Tenemos 6 y 12. Y la resistencia equivalente cuando están en paralelo, de esas de ahí, sería 6 por 12 sobre 6 más 12. Ok, nos tocó un número más grande. A ver, 72 es, ¿no? Y 18. Ok, calculándolo entonces sale 4. Mi respuesta sería 4 y le voy a agregar kiloohmios porque yo solo agarré los números y puedo tener esos de ahí. Entonces, la otra resistencia que podemos aquí agrupar son estas dos resistencias. ¿Y el grupo qué sería? 1 kiloohmio más 500 ohmios. Como están en dos unidades, puedo decir que 500 ohmios, este de acá, es 0,5 kiloohmios. O también podríamos decir que 1 kiloohmios es 1000 ohmios. A ver, vamos a hacer, si lo vemos por kiloohmios, 0,5 kiloohmios más 1 kiloohmio serían 1,5 kiloohmios. De igual manera, si ustedes agarran en ohmios, 1000 ohmios más los 500 ohmios son 1500 ohmios. Y 1500 ohmios es igual a 1,5 kiloohmios. Entonces, hagamos el equivalente. Tenemos aquí nuestra fuente, 10 voltios. Esta resistencia equivalente, que es de color verde, ese es 1,5 kiloohmios. Después tenemos esta resistencia que también acabamos de calcular, que está en azul. Y esa sería 4 kiloohmios. Calculamos el equivalente de estas dos y como observamos están en series, no hay nada de entre medio. Entonces vamos a agrupar estos dos. 4 más 1,5 son 5,5 kiloohmios. Y lo vuelvo a dibujar el equivalente. Tengo esta fuente de 10 voltios y mi resistencia, que es equivalente a 5,5 kiloohmios. Y ahora sí, calculamos esta resistencia. Corriente sería voltaje sobre resistencia. Voltaje es 10 voltios y mi resistencia es 5,5 kiloohmios de este circuito equivalente. 10 dividido entre 5,5 kiloohmios es 1,8 miliamperes. Yo le puse directamente miliamperes porque estoy dividiendo entre kiloohmios. Y esa sería mi corriente de todo mi sistema. Veamos el siguiente. Vamos a ver este de acá. Este de acá tengo varios en paralelo. Este yo no lo puedo mezclar todavía. Vamos a ir paso por paso. Como ven, este lado de acá está juntándose con esta resistencia. Este lado de acá se junta con esta resistencia. Entonces, estas dos están en paralelo. Otra vez tengo un problema en el cual tengo dos resistencias que son iguales. Y esta vez directo voy a decirles que eso es 5 kiloohmios porque cuando son iguales es la mitad del valor. Si yo tengo dos resistencias iguales. Y si quieren resolverlo, hagan 10 por 10 sobre 10 más 10 y le va a salir 5. Entonces, de una vez también hagamos estas otras de aquí. Estas de aquí. Si ven, están en serie. Esto es un tramito. Entonces, este de aquí, este tramo, es 3 kiloohmios. Y ya podemos ir simplificando. Entonces, yo tengo una fuente acá. A ver, una fuentecita de 12 voltios.
tengo una resistencia aquí de color amarillito, que es esta equivalente. Esa de ahí, ¿no? Y de aquí sale y llego a este tramo, vuelvo a bajar a una resistencia de 6 kiloohmios. De este nodo de acá sale este tramito a esta resistencia equivalente, que la voy a poner que es de 5 kiloohmios. Aquí tengo una resistencia y esta es de 1 kiloohmio. Esta regresa por acá y regresamos a mi fuente. Entonces le voy a poner los valores. Esta de amarillito es 3 kiloohmios y esa de rojito, o es un rojo guindo, es 5 kiloohmios. ¿Ok? Entonces seguimos simplificando. Para simplificar, yo todavía no puedo juntar esta con esta porque está esta otra en camino, pero estas dos son una resistencia equivalente. ¿De cuánto? De 6. Y eso sé que es de 6 porque están en serie y resistencias en serie se suman. Entonces, esta de aquí es 6 kiloohmios. Ok, entonces voy a volver a dibujar este circuito. Ya no los voy a poner de todos los colores, ¿ya? Esta tengo mi resistencia de 3 kiloohmios. Esta de aquí tengo una resistencia de 6 kiloohmios. Y ahora sí, esas dos se volvieron una sola resistencia y la puse de color verde porque estaban las dos en serie. Esas dos es equivalente a una sola y esta resistencia también vale 6 kiloohmios. Bueno, vamos a rellenar esto y esta es de 12 voltios. Entonces, aquí nuevamente tengo las que están 6 y 6. Estas dos están en paralelo. Yo sé que está en paralelo porque esta resistencia comparte nodo con esta otra. Fíjese que llega hasta acá. Igual aquí, comparte nodo con el otro lado. Entonces, estas dos en paralelo. Vengo acá. Yo no necesito en este caso calcular nada porque son dos iguales y el valor es 6, entonces el paralelo sería 3 kiloohmios. De todas maneras, si lo quieren hacer, es 6 por 6, que es 36, sobre 6 más 6, 12. Es 36 entre 12. Si quieren, se lo pongo aquí. 36 entre 12 da 3. Eso sí, ustedes lo hacen con la fórmula. Y otra manera que lo pueden hacer directamente es acordarse que si tienen dos resistencias que son iguales, es la mitad. Entonces lo volvemos a reescribir este ejercicio y ya nos está quedando más chiquitito cada vez. Nos queda esa resistencia de 3 kiloohmios. Nos queda esta otra resistencia y lo voy a hacer más clarito. Esta resistencia es de 3 kiloohmios. Y esta otra resistencia que la voy a poner de color molarado. ¿Por qué? Porque esa es la resistencia esta. Estas dos equivalen a esta moradita. Esas dos equivalen a esa moradita. Y esa moradita, ¿cuánto vale? 3 kiloohmios. Fíjense, 3 kiloohmios. Y cierro mi circuito porque esta moradita es desde este punto, regresa a mi circuito. Entonces ya me quedan estos dos que ahora están en serie. A ver, nos falta el color azulito. Estas dos están en serie. ¿Y cómo sería en serie? Sería 6, porque es 3 más 3. 6 kiloohmios. Entonces vamos a poner 12 voltios y nos queda 12 voltios más menos
y una sola resistencia, y esa resistencia la voy a poner azul porque salió del equivalente. Entonces, esta resistencia es de 6 kiloohmios. Y nos queda aquí solo un voltaje, una resistencia, y ya puedo determinar la corriente de mi circuito. Entonces, ¿cuál es la resistencia equivalente? La resistencia equivalente de todo el circuito es 6. ¿Y cuál es la corriente? La corriente es esta de aquí. Esta de aquí es mi corriente, y mi corriente es el voltaje, que son 12 voltios, sobre mi resistencia, 6 kiloohmios. Entonces, 12 sobre 6 es a 2 miliamperes. Entonces, mi corriente, esa es mi otra respuesta, mi corriente es de 2 miliamperes. Y con eso termino este otro ejercicio.